es el capítulo de los perdidos. Primero es una oveja, vaya animal, ¿no? Después una moneda, en fin de cuentas, ¿a quién no se le ha extraviado una? Pero ¿un hijo? No, esto ya es demasiado. Bueno, si esto le parece a usted, entonces acompáñenos en Descubramos la Palabra, de lunes a viernes por esta emisora. Poco después que publicaron la novela Lo que el viento se llevó, una joven mujer se sentó al lado de un profesor de historia en una cena. Tratando de entablar una conversación, ella le preguntó si la había leído. No, contestó el profesor. La mujer le advirtió, más vale que se apure, ya hace unas 6 semanas que salió. Entonces el profesor inquirió, ¿ha leído usted la Divina Comedia de Dante? No, dijo la mujer. El profesor respondió, pues más vale que se apure, ya hace unos 600 años que salió. Hoy en día salen de las imprentas a un ritmo abrumador libros nuevos que tratan toda clase de temas. Aun si lo único que hiciéramos fuera leer, no podríamos llevarle el paso a tanta cantidad de producción. Pero existe un libro antiguo que no debemos ignorar: la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Y aquí en Descubramos la Palabra queremos acercarnos a ese libro para encontrar verdades de aplicación para nuestra vida diaria. Bienvenidos a nuestro programa. Esperamos que en los próximos 15 minutos usted pueda compartir con los que le rodean sobre los temas que tratamos el día de hoy. Profesor Venegas, estamos listos. ¿Han tenido la experiencia de haber perdido una mascota o un animal? Yo no. Yo sí perdí un gatico. Ajá. ¿Cómo lo perdiste? Bueno, él nunca salía de la casa y de repente un día era la niña consentida de la casa porque le pusimos Danielita. Tenía un problema de identidad y era un gatico, ¿no? Era una gatica. Y ella de repente la buscamos, no apareció. Aquello fue desesperante, lloramos, preguntamos a los vecinos, salimos hasta de noche, nos dijeron que la vieron en un lugar y fuimos y parecía que alguien la había tomado, pero finalmente nos dijeron que la habían visto muerta. Mucha gente nos daba diferentes informaciones y aquello fue un duelo en mi casa. Ahí nació la parábola de la gatita perdida. Lloramos, pero con un sentimiento tremendo. ¿Rubén? Un gatito, también. Fue tal vez la única mascota que mis padres permitieron tener en la casa, pero no duró un día, por eso lo recordamos tanto. ¿Ni un día? Ni un día. Lo trajeron, era precioso, blanquito y precioso, y lo pusimos en una canastica y todo, y en la mañana no estaba. Y parece que mis padres dijeron, nuestros padres nos dijeron que tal vez se lo comió un animal o un ratón, o se fue en la noche. No tenemos ninguna explicación. Ninguna explicación. Pero un ratón se comió un gato, yo no había oído eso. Bueno, ese era un gatito. Era un gatito, eso que te cabe en la mano todavía. Era sí, los ratones de la América Latina, ustedes saben que son más grandes, ¿sí? Los ratones, las ratas son cosas serias, ¿no? Pero no sabemos. Nunca supimos qué pasó. Todavía es un misterio. Conversamos con nuestra mamá y nos reímos. Porque la hija mía, que ahorita cumple 4, Megan, cuando ella nació, no sé quién se lo compró, pero le dieron un osito negro. Y esta chica no duerme sin ese osito. Ella no sale cuando vamos a hacer mandaditos en el carro, ahí ella se lleva a su osito negro. Y un día se le va perdiendo el osito negro y nadie lo podía encontrar. Lo buscamos y ella se levantaba, hay veces a las 2 de la mañana, entraba al cuarto de nosotros llorando, mi osito negro, y era un trauma tan grande para la niña. Y sufría tanto. Y yo creo que ese trauma, ese sufrimiento que mi hija, que Marbeli, tú has vivido cuando se te perdió la gatita, es algo que mucha gente no lo comprende.
Y si no tenemos esa experiencia, esos sentimientos, yo creo que nos va a costar un poco entender lo que Jesucristo está enseñando por medio de la parábola de la oveja perdida en Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 7, y se las voy a leer otra vez para que descubramos un poco de lo que Jesús nos está enseñando por medio de su palabra. Dice Jesucristo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, ¿qué piensan ustedes de cómo respondió la gente cuando Jesucristo contó esta historia? Yo siempre tuve la impresión de que el corazón se les pudo haber ablandado un poco, porque un pastor es un personaje o una persona que su trabajo es cuidar, proteger. Entonces yo creo que la ilustración de dejar 99 por el bienestar de una debería ablandar el corazón de la gente. Yo pienso que quizás otros lo vieron como algo tonto. Pensarían, este es un tonto, ¿cómo va a dejar 99 y irse detrás de una? Quizás puede perder más amor, estas cuando ya regrese, estas no están. Pienso que los fariseos dirían, ¿qué quiere enseñarme como un cuento de campesinos? Que no se identificaron. No se identificaron, porque al fin de cuentas ellos eran fariseos. Si hubiese hablado de los rollos de la ley que se habían perdido. Sería cosa diferente. Del mal muerto. Sí, que aparecieron el mal muerto. Pero escucho dos reacciones diferentes. Mercedes dice que usted, bueno, yo estoy hablando por mí. Cuando yo escucho esa historia, a mí se me ablanda el corazón. Lo que esa historia me comunica a mí es ternura y amor de parte del pastor. Y yo creo que existen dos reacciones. Existe la reacción de Mercedes, que es un shock sorpresivo de, mira, ¿cómo debe amar este pastor a su oveja de arriesgar tanto para ir a buscarla? O un shock de disgusto, que dice, mira, pero qué desperdicio, ¿por qué arriesgar tanto por una oveja? ¿Cómo creen ustedes que se sintieron los fariseos? ¿Shock sorpresivo o un shock de disgusto? Bueno, según Rubén, no se identificaron para nada. A mí me parece que no, dirían, es una historia de campesinos. O sea, está contando a los pecadores estos. O quizás se sintieron culpables, Rubén, porque ellos no hacían eso con la gente. Yo tal vez no lo creo, que eso pudo haber sido la reacción de ellos. Yo creo que más duro es lo que dice el versículo 7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esa última parte sí me imagino. Yo no creo que el Señor sería tan irónico como soy yo, ¿no? Pero yo creo que ahí va la pullita, ¿no? Sí, y yo creo lo que dices, Rubén, es muy importante, porque para ellos yo creo que fue un shock. Para ellos entender que Jesucristo estaba pintando un retrato de Dios como el pastor que es muy sufrido por su oveja perdida. Y yo no sé si usted tiene la concepción de lo que Jesucristo está tratando de comunicar. Bueno, para un judío era casi grave, sí, con el nombre que ni se podía decir, el nombre de Yahvé o de Jehová. Y además ese mismo que había actuado en el Antiguo Testamento, sacándolo, dividiendo el mar, el Dios de las grandes hazañas, ahora convertido en un pastor, buscando una ovejita. Un pastor preocupado. Insignificante. Ahora, ¿quiénes de ustedes han tenido la experiencia? Tal vez su mamá era así, mi abuelita era una mujer tan preocupada que nosotros salíamos de fiesta de jóvenes a las 9 de la noche y habían mensajeros buscándonos porque la abuelita está preocupada. ¿Dónde están mis muchachos? Y yo creo que
esto es el retrato que está pintando Jesucristo, que Dios es un Dios sufrido, es un Dios que se preocupa tanto, que se molesta tanto por la oveja perdida, que sale a buscar esa oveja. Y yo escuché una historia de una señora que hace poco, la hija de ella, una jovencita, creo que es de 20 años, muy joven, se fue a vivir en una vida de pecado con un muchacho. Y desde que eso pasó, esta madre no ha podido dormir. Sufre pensando en su hija, por su vida, por su seguridad, con tantos problemas que hay entre la juventud, la droga, el éxtasis, el SIDA y todas esas cosas. Esta madre no ha podido dormir. Ha sufrido tanto desde que su hija se fue. Y este es el retrato que Jesucristo está pintando el corazón de Dios. Y yo creo que no encaja con los fariseos. Ellos nunca han visto a Dios como un padre, como un pastor sufrido. Pero cuando él hace la pregunta, la manera que él hace la pregunta, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y va a buscarla? ¿No crees tú que él está esperando que la gente diga, bueno, tienes razón, yo haría exactamente eso? O sea, es que la historia después es contrastante, porque ¿qué hombre de vosotros no haría esto? Si yo fuera un fariseo, yo diría yo. O sea, yo no lo haría. Sí, y yo creo que Jesucristo está haciendo una pregunta retórica. Exacto. Que ellos van a contestar, está loco, ¿quién va a hacer eso? Claro. Dios va a hacer eso, y Dios se preocupa tanto por la persona perdida. ¿Pueden ustedes concebir un Dios que no duerme, que se pasa caminando noche y día, preocupándose por usted, esa oveja perdida? Un Dios que siempre está esperando que usted llegue a reconocer que Él te ama, que Él te valora, que Él quiere tener una relación personal contigo. Dios pierde su sueño por ti. Regrese a casa, porque Él es como el pastor que busca su oveja perdida. ¿Creen ustedes que Dios tiene emociones? Sí, porque Dios es una persona. Cuéntame, ¿cuáles son algunas de las emociones que tiene Dios? Bueno, la ira es una de ellas. Dios se aira contra el pecado. Uh-huh. También la Biblia dice que Dios es amor. Uh-huh. O sea que Dios siente amor por las personas, por su creación. Dios se entristece cuando nosotros pecamos, actuamos mal y nos desviamos. Dios se alegra cuando volvemos a Él. Dios tiene misericordia cuando necesitamos perdón. Son muchas emociones. Fuego consumidor. Bueno, ya lo dijiste, se siente ira. Incluso Dios se arrepintió una vez de haber destruido el mundo. Entonces esa es la emoción de la misericordia, tal vez, ¿no? Es la misericordia de Dios de una palabra un poco compleja para nosotros, pensar que Dios se pudo haber arrepentido. Le escuché decir una vez a un pastor y teólogo brillante que esta es una de las cosas que solamente pasan una vez. Que Dios solo se arrepintió una vez. Pero yo no sé hasta qué punto él puede interpretar lo que puede haber pasado en ese momento. La cuestión es que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho lo que había, de haber visto lo que había hecho. Cuando el diluvio, dices tú. Sí. Ahora, yo quiero leerles una historia. La historia de la oveja perdida, y quiero que piensen y reflexionen de cuál es la emoción más fuerte que surge en esta historia. Y dice lo siguiente en Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso.
y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». ¿Cuál es la emoción principal en esa historia? ¿Alegría? Alegría. ¿De dónde proviene esa alegría? De ver que un pecador se arrepiente de su pecado. ¿Qué versículo es donde uno ve que hay más emoción, hay más alegría? En el 6. En el 6 y en el 7. ¿Para el pastor o para los que estaban con él? Porque en el 5, me imagino que cuando él la encuentra, es la En el 5 también, emoción más sí. fuerte que el de haberla encontrado. Entonces está 5, el gozo de encontrarla. Ajá. Ahora, ¿qué otro gozo existe para el pastor? El gozo de anunciar que la encontró, el gozo compartido con sus amigos. Y yo creo que antes de ese gozo está el gozo de poder cargarla Oh, en sus hombros. Que él ya se siente seguro de que sobre sus hombros está esa oveja protegida. No le va a pasar protegida, que nada le va a pasar. Sí, tiene razón. ¿Ve? Ujú. Y después él llega a la aldea, a su pueblito, a su vecindario, y empieza a llamar ¿a quién? A los vecinos. Y a los amigos. Y a los amigos. Y es tiempo de fiesta. Ujú. ¿Por qué? Porque encontró la oveja perdida. Ahora, ¿qué les parece a usted lo que está tratando de comunicar Jesucristo? Exactamente eso, que encontrar lo que se había perdido produce mucho gozo. Y que a Dios le produce mucho gozo cuando encuentra al perdido, Yo veo cuando lo aquí, rescata. Y que el dolor de Dios es equivalente al gozo cuando de encontrar se trata. Explícate. Sí, que el dolor por lo que se ha perdido es tan grande como el gozo que él va a sentir cuando lo encuentre. O sea, que son del mismo tamaño. Me estoy ¿La metiendo misma tal vez en intensidad? un lío teológico. No sé, tal Repita vez eso, lo que dije repita fue una eso. barbaridad. O sea, que el dolor de Dios Ujú. cuando se le ha perdido algo es equivalente al gozo que él va a sentir cuando lo recupere. Ujú. Sí, y yo creo que eso es muy cierto, porque hablamos en un programa anterior que cuando una oveja se pierde, Dios sufre. Es como la madre que pierde el sueño cuando un hijo o una hija no aparecen a medianoche. Y sin embargo vemos que cuando la oveja es encontrada, que el gozo del pastor es algo tremendo, es algo tan grande que él no puede contener su propio gozo, él tiene que compartirlo, él tiene que llamar a las demás personas para que puedan sentir esa alegría. yo veo este gozo cuando, y lo relaciono ahora a una experiencia que estamos pasando con uno de mis cuñados que está en una situación bien difícil, su cuerpo está quemado por un accidente. Y cuando nosotros tenemos a alguien que está en buenas condiciones, estamos felices, que bueno, que estás bien, pero mientras esa persona no ha pasado por esa experiencia, o sea, estamos muy contentos, que bueno, que estás bien. Pero cuando la persona pasa por una crisis y vemos que hay una recuperación, que hay una esperanza, que te vas a salvar, que estás bien, eso nos llena de una emoción tan grande, de una felicidad. Y aunque la persona no esté completamente recuperada, hay más gozo que cuando esa persona estaba en buenas condiciones. No sé si se me puede entender lo que quiero decir con esto. Sí, porque se superó una crisis. Exactamente. Eso, Hubo eso lo vamos a victoria ahí. analizar, sí, Ajá, eso lo vamos a analizar exacto. bien fuerte cuando lleguemos a la tercera parábola. ¿Sí? Okay. Hay un padre que es un padre diferente. Y yo creo que el punto que hace Rubén es un punto muy importante, que entre más uno sufre, más gozo hay. Cuando se acaba el sufrimiento. Exactamente, cuando se resuelve la crisis. Porque vemos que el pastor tomó mucho riesgo en salir a buscar a su oveja, pero cuando él la encontró, su gozo era tan grande que no lo podía contener. ¿Ustedes vieron la película La vida es bella? ¿Sí? En esa película es triste, muy triste lo que sucede al final, cuando muere el artista principal. Bueno, desaparece,
todo el mundo supone que murió. Pero hay un gran gozo porque llegan las tropas que están liberando Europa. Y el gozo de la película, el gozo que termina la película, uno se confunde, porque uno no sabe si llorar de la tristeza de haber perdido al personaje principal o de la alegría de que todo acabó, la pesadilla nazi acabó. Y eso es una cosa impresionante, y es esa alegría del gozo de haber recuperado la libertad, de haber regresado. Si no la han visto, yo sí les invito a que la vean. Una película que tiene mucho que decirnos. Y yo creo que nosotros debemos de pensar en nuestras vidas como discípulos de Jesucristo. ¿Nos preocupamos nosotros tanto como Dios por las almas perdidas? ¿Y nos gozamos nosotros tanto como Dios cuando una alma perdida es encontrada? Porque dice la Biblia aquí en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El gozo en el cielo es grande. Ahora, yo tuve una experiencia hace varios meses que llegó una familia a la iglesia de nosotros y no eran cristianos, no son cristianos todavía, y yo le compré una Biblia nueva a esta señora con sus 3 hijos, y ella llegó llorando una vez a la iglesia, le compramos una Biblia y empezó a leerla el Antiguo Testamento. Y no les recomiendo que inviten a una persona que no sepa mucho de Dios a leer el Antiguo Testamento. Entonces ella me escribió un correo electrónico y me dice, mira, yo tengo que serle honesto a ustedes. Yo no sé por qué ustedes adoran a un Dios tan combativo, tan cruel, y ustedes son locos para adorar a Dios. Y yo no voy a regresar más a la iglesia porque ustedes están locos. Y cuando yo leí ese correo electrónico, yo sufrí mucho. Y yo oré por esta familia, oré por esta señora, por sus hijos. Por varias semanas le escribía y le pedía a ella, por favor, regrese a la iglesia, escuche más sobre el Señor, dele tiempito a Dios. Y fue un momento muy triste para mí, muy crítico en mi labor pastoral, porque ella era una oveja perdida. Bueno, ayer recibí un correo electrónico de mi esposa que dijo que esta señora regresó a la iglesia con la hija y estaba más entusiasmada, y todavía dice que le va a dar un tiempito más a Dios para que se explicara un poco más. Y eso me llenó a mí de tanto gozo después de tanta oración por esta señora. Y imagínese el gozo que va a haber en el cielo cuando Jazmín le diga sí al Señor Jesucristo. Va a haber una fiesta tan grande que yo espero que en nuestra iglesia compremos un queque y celebremos con limonada porque un alma ha sido encontrada. El gozo de Dios sobre un pecador que se arrepiente es lo más grande que hay en el cielo.